Buenos días, bienvenidos a la área de capacitación de Concanaco Servit. Reciban un cordial saludo de nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos. El día de hoy nos acompaña la maestra Guadalupe Ruiz del Río. Ella es de profesión humanista con especialidad en psicología positiva, profesional en ciencias de la salud. Está certificada como consultor empresarial en las pymes, es capacitador de capital humano, coach organizacional y de negocios, evaluador certificado de competencias laboral, conferencista internacional, entre otros títulos que ella tiene. Cuenta con varias certificaciones avaladas por el CONOCET. Tiene el de impartición de cursos, diseño de cursos, coach, consultor, entre otros. Pues el día de hoy nos acompaña con este tema que traemos, centros de trabajo ante el COVID. Pues bienvenida, maestra Pita Ruiz del Río, le cedo la palabra y muchas gracias. Gracias, Araí. Muy buenos días. Bienvenidos todos los que nos están haciendo favor de acompañarnos en esta plática muy interesante que vamos a compartir sobre los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Gracias a Richard, que está en los controles. Y bueno, yo estoy transmitiendo esta videoconferencia desde la zona metropolitana de la Ciudad de México y con muchísimo gusto poderles compartir un poquito sobre los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, consecuencia de la pandemia COVID-19. Unas semanas antes de que se registrara esta pandemia, o más bien se levantara la fase 1 de confinamiento aquí en México, yo tuve oportunidad de actualizarme en todo lo relacionado a seguridad y salud en el entorno laboral. Y bueno, pues he estado siguiendo precisamente toda la información que tiene que ver con qué va a pasar a partir de esto que se va a ir levantando con poco a poco este confinamiento. Y bueno, pues efectivamente, el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre la importancia que a partir de ya tienen en todos los lugares de trabajo la promoción a la salud, la protección a la salud, la sana distancia, el control de ingreso y egreso a los lugares del trabajo, las medidas de prevención de contagio en las empresas y el uso de equipos de protección personal. Esto será importante y de relevancia en todos los lugares de trabajo. Esto será, pues, obligatorio y es parte de la nueva normalidad. Quien diga que vamos a regresar a lo de antes, pues no quiero romper con sus ilusiones, pero evidentemente esto será paulatinamente la normalidad en relación al antes. Será muy paulatinamente porque lo nuevo será, pues, cuidarnos. No sabemos hasta qué punto este virus siga sobreviviendo y mientras tanto, pues, la nueva normalidad nos invita a nuevos lineamientos en cuanto a protocolos, en cuanto a todo lo relacionado con los procesos a nivel organizacional, a nivel empresarial, a los que nos tenemos que apegar tanto como empresarios como colaboradores. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto de salud que implica responsabilidad en cada una de sus partes. Entonces, es primero que nada muy importante estar bien informados sobre cómo se va a llevar a cabo esta nueva normalidad. Estaremos hablando de la planeación, de la información y de la capacitación que se deberá cubrir en todas las áreas de trabajo, porque la capacitación pues será en función de los nuevos protocolos y de los nuevos procesos internos de las empresas para dar cumplimiento a este retorno al trabajo ante COVID-19 y todos los lineamientos que se estarán llevando a cabo. Se hablará de planeación, de información y capacitación, de medidas de prevención de brotes en la empresa, que todos estos puntos que les estoy compartiendo en este momento van a ser muy importantes para poder corregir, elaborar, diseñar o actualizar sus procesos y sus protocolos dentro de las empresas. Tenemos que crear nuevas políticas y estas tendrán que ser temporales. ¿Por qué políticas temporales? Bueno, pues porque
se estará cambiando a consecuencia de la evolución o de la mutación del COVID-19, si se logra aplanar la curva y apalear otras situaciones que puedan estar en riesgo de diferentes factores. Habrá vigilancia y supervisión como medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo ubicados en regiones designadas de alerta alta y media. ¿Qué quiere decir? Que pues el virus va a manifestar diferente comportamiento, ya lo está manifestando diferente comportamiento, y los niveles de contagio son diferentes en todas las entidades, en todos los estados, y con base a estos niveles de contagio pues se tomarán las medidas y las políticas temporales para tratar con esta situación de la pandemia una vez que se haya regresado a la nueva normalidad o implementado la nueva normalidad. También se estarán manejando nuevas medidas de protección para la población, ahí ya lo mencioné, la clasificación del riesgo de los trabajadores por ocupación o condición de vulnerabilidad. Esto también es muy importante porque habrá personas que tengan enfermedades crónicas degenerativas, personas con condiciones como la diabetes, como obesidad, que también es un riesgo, mujeres embarazadas. Entonces, todo esto se tendrá que considerar y se tendrá que tomar en cuenta ya de una manera totalmente diferente a como estábamos acostumbrados, ¿de acuerdo? También se estará, pues, fomentando mucho la autoevaluación de protocolos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, sea el que sea. Y bueno, pues con fecha del 14 de mayo, la semana pasada, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con el que se establece una estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se pusieron de acuerdo varias dependencias, varios organismos federales, para empezar a elaborar una normativa con la intención de ir pues reaperturando las actividades sociales, educativas y económicas a nivel nacional. De primera instancia, los primeros estados, se les llama estados de la esperanza, que son Oaxaca, Puebla, y sin embargo algunos de esos estados todavía no se han declarado a favor de regresar ya a las actividades sociales, educativas y económicas. Considero que esto será un trabajo paulatino y que tendrá injerencia sobre todo en los presidentes municipales, en comunicación y en contacto con los gobernadores, y dependiendo de las necesidades y de cómo se encuentre el estado de la curva pandémica, tanto de contagiados como de muertes. En el artículo 4 establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicará los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. ¿Y por qué dice publicará? Dice publicará porque serán políticas que estarán cambiando constantemente. Y como se los repito, esto tendrá que ver con el comportamiento del virus dentro de cada una de las entidades y de los municipios de los estados de la República Mexicana. Va a ser una chambototota, de verdad, y yo creo que en el ámbito laboral no nada más es la responsabilidad y obligación del empresario proveer de todas las herramientas para poder facilitar el trabajo en el entorno laboral, sino también será responsabilidad del colaborador portar adecuadamente las herramientas y seguir los protocolos y los nuevos lineamientos para poder, pues, reiniciar o integrarse a una nueva normalidad. El Gobierno de México pone a disposición de las empresas y de los centros de trabajo lineamientos con el fin de lograr una reapertura exitosa, escalonada y responsable de las actividades laborales. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a ir todos de lleno el mismo día, a la misma hora y en el momento en el que creamos que se va a decir. Porque, por ejemplo, se decía que se iban a empezar
a poco las actividades a partir del 18 de mayo, cosa que no ha sucedido y que no va a suceder, y todavía se dice que posiblemente para el 1 de junio. Como se los acabo de repetir, todas estas medidas estarán cambiando conforme a cómo se encuentren las estadísticas. Para la elaboración de estos lineamientos, que son los que yo vengo a compartir el día de hoy con ustedes, pues se contó con la participación coordinada de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ustedes como empresarios y como colaboradores seguramente ya tienen alguna información interna en sus empresas que tenga que ver con los nuevos protocolos y con los nuevos lineamientos que deberán de seguir para que las empresas, cuando sean visitadas bajo alguna inspección de COFEPRIS o de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se encuentren preparados y de manera responsable estén reaperturando sus actividades de forma exitosa, siguiendo estos nuevos protocolos de los cuales vamos a estar platicando en esta pequeña plática. ¿Qué se hace ante el COVID-19? Todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan, cuidarnos entre todos y de manera particular a los compañeros y a las compañeras de trabajo en situación de mayor riesgo. El éxito de la reapertura es responsabilidad de todos, no nada más es responsabilidad de los empresarios, también es responsabilidad de los colaboradores, el cuidado de su persona, porque de la manera en la que tú te cuides, estarás cuidando a tus compañeros de trabajo. Y si queremos reactivar la economía, pues tendremos que ser muy, muy responsables y sobre todo no minimizar los riesgos, estar muy bien capacitados en los nuevos protocolos de seguridad y de salud en el trabajo, así como el rediseño de todos sus procesos, y lo vamos a estar viendo más adelante en esta plática. Se estarán elaborando estrategias de retorno a las actividades para una nueva normalidad. Y no quiero decir que con esta nueva normalidad estemos hablando de algo normal, el que regresemos a nuestras funciones normales, a las que estamos acostumbradas en tiempo pasado, en nuevas unidades, en viejas unidades de tiempo. La nueva normalidad habla de normas, habla de una nueva manera en la que tendremos que ser accesibles, factibles, creíbles, pertinentes, trabajarlas a tiempo y que sean medidas fáciles de entender. Yo ayer estaba comentando que me había tocado el fin de semana diseñar estrategias, revisar protocolos, revisar todo lo que antes se utilizaba dentro de las empresas, incluso capacitaciones alineadas a estos nuevos protocolos. Y créanme que de las capacitaciones que he tenido oportunidad de dar de seguridad y de salud en el trabajo, esta ha sido la más triste de todas, porque pues sí es algo que nos invita a una nueva forma de vida, y que no es muy fácil ni muy alentadora poderse acostumbrar a ella. Saludos a todas las personas que nos están escuchando, que nos están acompañando en esta videoconferencia, que tiene también como intención el que las empresas se acerquen para la capacitación y para la revisión. Como consultor certificado que soy, consultor empresarial, tengo muchos años diagnosticando las empresas y revisando sus protocolos, revisando todos sus procesos y bueno, pues de alguna manera observando las áreas de afectación que no permiten la productividad en las empresas, como pues la elaboración de la convivencia o de protocolos de convivencia que estén apegados a la seguridad y a la salud dentro de las empresas. Una vez diagnosticadas las empresas, pues les presentamos, como siempre, después de grandes estudios, una propuesta solución para que
se puedan agilizar todos sus procesos y de modo que puedan ser, pues, empresas más productivas y apegadas, y hoy apegadas a la nueva normalidad. Seguiremos trabajando con ello. Y bueno, pues la nueva normalidad, para llegar a esta, se definió un proceso que consta de 3 etapas que tienen como objetivo reactivar las actividades socioeconómicas con la premisa de proteger la salud de la población, controlando la transmisión de SARS-CoV-2, que es el COVID-19, así prevenir epidemias, picos de epidemias de gran magnitud y rebrotes en las zonas del país que ya sufrieron el primer pico epidémico. ¿Qué quiere decir? Que aunque regresemos a nuestras actividades, todo esto es una nueva normalidad en la que tenemos que estar muy atentos con la intención de evitar rebrotes en las zonas del país donde ya hayan habido índices de coronavirus altos. Para esto se pone en marcha un sistema de alerta sanitaria que tendrá una frecuencia semanal de resultados y que será de aplicación estatal o municipal y determinará el nivel de restricción en las actividades económicas, sociales y educativas. Y bueno, pues este es un ejemplo del comportamiento de cómo se ha ido manejando COVID-19 en México y los casos acumulados por entidades federativas de residencia. Esta gráfica no es del día de hoy, es de la semana pasada. Y bueno, pues las alertas sanitarias se estarán modificando de acuerdo a los resultados y a cómo se estarán aplicando las alertas de manera estatal o municipal que serán determinadas por sus gobiernos. Es bien importante que tengamos claro que no se va a volver a las actividades todos en una misma etapa, será paulatinamente. En este diagrama podemos ver cómo se ha estado presentando las fases, las diferentes fases y el comportamiento que hemos tenido de acuerdo a las fases como se han estado viviendo de marzo a la fecha. Y vemos la primera fase que fue en febrero, que es cuando se empieza a conocer la llegada del COVID-19 y cómo se puede empezar a presentar en México. Desafortunadamente es que pues no se le dio un manejo adecuado en su momento, no se le dio la información como se le tenía que haber dado desde febrero, y el escepticismo incluso de altos mandos ejecutivos, pues no permitió que se apaleara el virus o se aplanara la curva. Y bueno, pues aquí estamos viviendo las consecuencias el día de hoy. Se pasa a la fase 2 en marzo 24 y en abril se pasa a la fase 3. En teoría, se pasa a la fase, en mayo 18, se pasa a una nueva fase, que es la etapa preparatoria. O sea, la fase 1 fue empezar a concientizar sobre la llegada de COVID-19. La fase 2 es donde se empieza una fase de confinamiento y la fase 3 es el confinamiento donde se cierran todos los comercios que no son de una necesidad apremiante. Y hoy pues se empieza a manejar una etapa preparatoria para entrar a la fase de la nueva normalidad que en teoría empieza en funcionamiento el 1 de junio. La primera etapa tiene inicio el día 18 de mayo y comprende los municipios de La Esperanza, los cuales no tienen contagios reportados por SARS-CoV-2 y ninguna vecindad con municipios con contagios. En estas localidades se dará apertura a toda la actividad laboral. Sin embargo, pues lo hemos visto en las noticias, todavía esos estados de municipios de La Esperanza, o más bien estos municipios de La Esperanza, no se sienten con la confianza suficiente como para de lleno ingresar
a las actividades laborales. Entonces vamos a estar viendo el comportamiento de cómo se va presentando en la segunda etapa, que se desarrolla entre el 18 y el 31 de mayo y consiste en una preparación para la reapertura. ¿Qué quiere decir? Que en febrero se vislumbraba pues la llegada de COVID-19 y de eso se iban a estar manejando la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Hoy nos encontramos en la segunda etapa, pero ya para una nueva normalidad. Asimismo, todas las empresas prepararán el proceso de implementación de sus protocolos para el reinicio seguro de actividades laborales, incluido en estos lineamientos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos de aquí, del 18 de mayo, según lo que se decretó el 14 de mayo, el 18 de mayo para preparar los protocolos, para de alguna manera actualizar todos los procedimientos de las empresas para prepararnos para una nueva normalidad de lineamientos de seguridad y de salud en el trabajo. La tercera etapa, que será a partir del 1 de junio del 2020, iniciará la etapa de reapertura socioeconómica mediante un sistema de semáforo de alerta sanitario semanal y por regiones, estatal o municipal, que determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividades están autorizadas para llevar a cabo en los ámbitos económicos, laboral, escolar y social. Los niveles de alerta del semáforo son máximo, alto, medio y bajo y serán dictados por la autoridad federal. Esto tenemos que irlo preparando de hoy al 1 de junio. Es muy importante que estemos conscientes como empresarios y colaboradores que ya hay inspecciones para ver que se estén alineando a los nuevos protocolos. Las empresas estarán recibiendo inspecciones de COFEPRIS y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para ver que estén cumpliendo y actualizando sus protocolos de seguridad y de salud en el trabajo. En este sistema de alerta sanitaria, el 1 de junio se pone en marcha el sistema de alerta que consta de 4 niveles de alerta mismos que serán medidos a través del análisis de las características del comportamiento y consecuencias de la circulación del virus SARS-CoV-2 a nivel estatal, del COVID-19 a nivel estatal. O sea, sí existen alertas y nosotros como empresarios, como colaboradores, como ciudadanos tenemos la obligación responsable de estar lo mayormente informados para que también nosotros seamos parte de estos cuidados, no nada más los empresarios, sino los colaboradores, en donde tú te presentes a trabajar y cumplas con los nuevos protocolos y los nuevos procesos de funcionamiento del sistema de seguridad y de salud en los entornos laborales. Aquí muestro yo el semáforo y dice que en nivel máximo solo se permiten las actividades económicas esenciales definidas por la Secretaría de Economía como protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID. Se activan los criterios completos de la jornada de sana distancia. Esto en el nivel máximo. En el nivel alto se permiten actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales con niveles de intensidad reducida, con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves del COVID, y se reduce en 70% la actividad social en espacios públicos, abiertos y cerrados, y se suspenden las actividades escolares. Yo los invito a todos que de manera responsable y con curiosidad se informen más sobre los riesgos que en los lugares cerrados se pueden correr para el contagio. Por eso es bien importante que sigan los nuevos protocolos. El nivel medio del semáforo se permiten todas las actividades laborales con protección
y restricta de personas en mayor vulnerabilidad. Se reduce en 40% la actividad social en espacios públicos, abiertos y cerrados, y se suspenden las actividades escolares. Y el bajo nivel tiene que ver con la actividad económica y laboral normal. Se reanudan actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Esto será de manera escalonada, como lo he venido platicando durante esta conferencia, y de manera responsable de acuerdo al comportamiento de COVID-19 en las entidades y los municipios de cada estado de la República Mexicana. La reapertura económica no implica que la epidemia esté superada. Ojo con esto, si no queremos tener brotes, nuevos rebrotes o rebotes del COVID-19, tenemos que considerar que esta reapertura económica no implica de ninguna manera que la epidemia esté superada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que seguir en casa hoy, y cuando salgas por la reapertura económica y la reapertura a una nueva normalidad, deberás de tomar todas las medidas responsables y necesarias para salvaguardar tu supervivencia y la supervivencia del mayor número de personas a tu alrededor. La autoridad determinará semanalmente el nivel estatal de alerta para que la autoridad sanitaria local tome las decisiones pertinentes en el ámbito socioeconómico. La forma en que empresas y personas trabajadoras atiendan las recomendaciones sanitarias será determinante para mantener un nivel de alerta que permita una mayor actividad socioeconómica. O sea, que el gobierno va a estar presentando, determinará semanalmente el nivel estatal de alerta en la que se encuentren los estados. Sin embargo, la mitigación, el evitar un rebrote o un rebote del coronavirus es responsabilidad de todos. No es responsabilidad únicamente del gobierno, no es responsabilidad únicamente de los empresarios, es responsabilidad de todos. Y yo creo que en ese punto es bien importante que les comente la importancia de no tener una mentalidad inflexible, cerrada, incluso escéptica sobre la potencia que tiene el COVID y cómo puede estar mutando, o sea que puede estar agravando y presentando mutaciones con nuevos síntomas diferentes a los que se estuvieron manejando la información en un principio en febrero y en marzo, donde decía que se atacaba básicamente a los pequeños y a los adultos y a las personas que mostraban obesidad y a las personas que mostraban alguna enfermedad crónico-degenerativa. Esto ya mutó, esto ya cambió y la nueva cepa se ha atacado a personas que no presentan obesidad, que no presentan enfermedades crónicas degenerativas y que no son niños chiquitos ni son adultos mayores. O sea, que tú y yo, que estamos en una edad entre los 30 a los 50, 60 años, también estamos sujetos o en riesgos de contraer el COVID-19. Por lo tanto, no podemos presentarnos escépticos ni podemos minimizar los efectos, porque ya lo estamos viendo. Un virus que inició en China y que tuvo al día de hoy un número bastante nutrido de muertes, se oye mal, pero pues así es, México ya lo rebasó. Entonces, sí es importante que los agentes de cambio concienticemos sobre este tema tan importante, pero sobre todo tan impactante a nivel global, y que si no actuamos de forma responsable, esto se va a volver un caos. Bien, principios rectores para un retorno exitoso. El retorno exitoso a los centros de trabajo requiere la participación conjunta de toda sociedad.
En la aplicación de estos lineamientos se deberá considerar los siguientes principios que serán necesarios para la correcta toma de decisiones y la implementación exitosa de los planes de retorno al trabajo. Esto ya lo hemos venido trabajando desde la primera fase, que es su sana distancia. Los lugares cerrados corren un riesgo de contagio mucho más alto. Por eso es que tienen que pensar en si se va a reactivar las actividades laborales, en que sea en espacios abiertos. ¿Por qué? Porque las gotas de lo que se despide por medio de la saliva, donde puede ir el COVID-19, pues ahí mismo, implícito, intrínseco, como le quieran ustedes llamar, en la saliva, pues se esparce. Y si los lugares son cerrados, pues se puede ver que vuelan en estos espacios. Por eso es bien importante que utilicen todas las medidas como de su sana distancia, como cubrebocas, triple, para que no pase la saliva, ¿ok? Que se tapen los ojos con los gogles o con las caretas, incluyendo el cabello. Y esto es algo que yo lo comenté en alguna de mis conferencias cuando iniciábamos con todo este brote y este suceso pandémico a nivel global, la importancia de tener también el cabello cubierto, agarrado, sobre todo si vamos a empezar a trabajar ya fuera de casa. A partir de la preparación del 18 de mayo hacia el 1 de junio, de todos estos protocolos y de todos estos lineamientos para poder reactivar las actividades. Esta es una tabla de principios rectores donde se habla primero de privilegiar la salud y la vida, basado en el derecho a la salud de todas las personas, garantizando en el artículo 4 constitucional y el derecho a una vida digna. Hay que comprender que lo más importante son la salud y la vida de todos, por lo que siempre deberán ponderarse como los elementos prioritarios. Se busca no solo que las personas trabajadoras se protejan y cuidan de sí mismos y de sus familias, sino que también mejoren su sentido de seguridad y pertenencia en la sociedad y en sus centros de trabajo, así como en la corresponsabilidad en el cuidado de la salud. El primer punto y el primer principio rector es privilegiar la salud y la vida. El número 2 es la solidaridad con todos y la no discriminación. Y se los voy a leer a continuación porque es muy importante. La solidaridad con personas empleadoras y trabajadores sin distinción por su nivel económico, educativo, lugar de origen, orientación sexual, edad, estado de embarazo o discapacidad será necesaria para alcanzar la reactivación económica de manera integral. Durante los niveles de alto, máximo, alto y medio se deberá apoyar a las mujeres trabajadoras, toda vez que siguen siendo ellas las que mayoritariamente se encargan de la supervisión escolar en casa. La reanudación de actividades en los centros de trabajo se deberá de dar en un marco de no discriminación, con la estricta aplicación de sus derechos laborales, con independencia de su rama de actividad o sector y condición de vulnerabilidad ante la infección del COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que el segundo principio rector habla de la solidaridad con las mujeres que estén embarazadas y que también tengan hijos en casa, para que puedan continuar ellas trabajando desde casa y puedan seguir observando las actividades escolares de los hijos, porque estas actividades escolares serán las últimas en reactivarse. Entonces yo creo que sí es importante considerar estos puntos que son principios rectores. El número 3 tiene que ver con la economía moral y la eficiencia productiva, y es el regreso a las actividades laborales que deberá darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo, necesario para lograr el bienestar de personas empleadoras y personas trabajadoras, y el impulso a la economía. El impacto de las medidas que se implementen deberá ser perdurable, transformando los procesos productivos, promoviendo el desarrollo y la salud de las personas trabajadoras y sus familias, con un consecuente impacto en la productividad de los centros de trabajo.
Bueno, pues esto queda muy claro que el regreso a estas actividades laborales se va a dar en un marco de una nueva cultura de seguridad a los que todas las empresas, colaboradores y la sociedad deberá de acoplarse mediante nuevos lineamientos, protocolos y procesos que las empresas deberán de comprometerse en la capacitación para que sus colaboradores las conozcan de manera oportuna en tiempo y forma. Y el cuarto principio rector es la responsabilidad compartida, pública, privada y social, el desarrollo de México y la efectividad de las medidas son una tarea de todos. El proceso de reactivación económica no se entiende sin una participación coordinada de los sectores público, privado y social en un marco de desarrollo incluyente, priorizando el bienestar social y transmitiendo juntos hacia la nueva normalidad. Esto transmitiendo juntos quiere decir que debe existir un compromiso de capacitación para estos nuevos procesos. Lo vuelvo a repetir porque es de suma importancia. Las estrategias generales de control, las estrategias generales de control son la promoción de la salud, las medidas de protección en salud, seguridad e higiene en el trabajo, controles de ingreso y egreso, medidas de prevención de contagios en la empresa y uso de equipos de protección personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las empresas tendrán que generar estos nuevos protocolos con estrategias generales de control en cada uno de estos puntos. Promoción a la salud, medidas de protección en la salud, seguridad e higiene en el trabajo, control de ingreso y egreso a las áreas de trabajo, medidas de prevención de contagios en las empresas, uso de equipo de protección personal, etcétera. Y esto es bien importante porque ustedes recordarán la mayoría de los lugares donde se registran las entradas, el ingreso y egreso, se registran con el dedo en los relojes en los relojes de registro. Y ahí, pues, se puede incluso transferir el COVID-19. Será de verdad todo un reto para los empleadores, para los empresarios y también para los colaboradores, esta nueva normalidad que tiene que ver con estrategias generales de control para la promoción de la seguridad y de la salud en las empresas. El número 5 es el plan de retorno al trabajo ante el COVID-19. Que alguien me diga por aquí, por favor, cómo vamos de tiempo, porque no tengo ni idea. Si tienen preguntas también por ahí, si me las hacen llegar, sería buenísimo. Y bueno, el punto número 5 que habla del plan de retorno al trabajo ante el COVID-19, y este es un diagrama que habla de los puntos que se supone se tienen que empezar o se tenían que haber empezado a trabajar, a delinear los empresarios a partir del 14 de mayo, que salió en el diario oficial de la Federación esta información, que en realidad se dispara a partir del 18 de mayo, y es, primero que nada, la planeación. El punto número 2, por medio de la definición de las medidas de promoción de la salud y seleccionar las medidas de protección a la salud. Esto es muy, muy importante porque, como consultor les digo, lo primero será planear. ¿Y cómo se puede planear un retorno a las actividades laborales? Pues con la lluvia de ideas que sea lo mejor para todo el entorno laboral. Luego de ello, haciendo una definición de estas medidas de promoción de la salud y luego priorizar lo que sea verdaderamente más importante para lograr la selección de medidas de protección de la salud. Y bueno, la planeación, la información y capacitación y las medidas de prevención de brotes de la empresa, políticas temporales y la vigilancia y supervisión del cumplimiento de estas. Ojalá, de verdad, se sumaran más personas para conocer esta información, porque no es que
A mí me resulta increíble la apatía, me resulta increíble la desinformación o las fake news por las que la mayoría de la gente se va. Me resulta increíble todavía el ver que hay personas escépticas. Si seguimos alimentando esta cultura del escepticismo con relación a la importancia de una pandemia como la que estamos viviendo, será imposible el poder planear procesos y protocolos con la información y la capacitación necesaria para tomar las medidas de protección y de prevención de brotes y rebrotes en la empresa y poder elaborar nuevas políticas que se tendrán que estar movilizando continuamente de acuerdo al comportamiento de estos brotes o del comportamiento del brote que ya existe en México para poder posteriormente dar una vigilancia y una supervisión. Es importantísimo planear dentro de los lugares de trabajo para informar, y lo reitero, para capacitar, para dar a conocer las medidas de prevención, para dar a conocer las nuevas políticas temporales y la vigilancia y la supervisión. Las políticas temporales tienen que ver con la máxima como semáforo, la alta, la media y la baja. Y algunas de ellas son fomentar y brindar confianza para que el personal se retire ante la presencia de síntomas de la enfermedad a través de la simplificación de trámites de incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia. Y esta política atraviesa tanto en la máxima, en la alta, en la media como en la baja en cuanto al nivel de alerta. Limitar la realización de reuniones de manera presencial y promover reuniones de trabajo a través de teléfono o videoconferencias. ¿Qué quiere decir? Que es de suma importancia aún en esta planeación del 18 de mayo al 1 de junio y bajo observación de cómo se esté comportando la curva, ¿sí?, para saber si se va a reactivar o no en junio, porque todo esto tendrá que ver con el comportamiento. Dice claramente limitar la realización de reuniones de manera presencial y promover reuniones de trabajo a través de teléfono o videoconferencias. Sigue en casa el mayor tiempo posible. Si tienes la posibilidad de trabajar desde casa y no hay necesidad todavía de que salgas, puedes reactivarte estando en tu casa. Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 50 personas. Esto está en un rango de un nivel de alerta máxima, alta y media. Separar las estaciones de trabajo compartidas a una distancia de 1,5 metros. O sea que a 1,5 metros de distancia no puedes tener a nadie cerca en lo que es tu proxemia, que es tu espacio vital para tu movilidad y que no te puedas tú poner en riesgo de que caigan por conversaciones pues estas gotículas de saliva que te puedan contagiar. Gorra con careta, visores, cubrebocas. Incrementar la frecuencia de los servicios de transporte de personal con el fin de reducir el hacinamiento y riesgo de contagio. Una vez identificado que el centro de trabajo permanece a un sector esencial y puede seguir laborando, deberá suspenderse las actividades no esenciales en dicho centro de trabajo. Actividad no esencial es aquella que no afecta la actividad sustantiva de una organización ni los derechos de las personas trabajadoras, y está en un nivel de alerta máximo y alta. Recuerden que esto tiene que ver con el semáforo. Establecer el escalonamiento de horarios de ingreso para que no entren todos a la misma hora y hacer la modificación de turnos horarios más flexibles u otra acción que evite grandes concentraciones en el centro de trabajo. O sea, que si antes entrábamos todos a las 9 de la mañana, pues podemos algunos entrar a las 7, otros a las 9, otros a las 10, otros a las 11. Esto con la finalidad
de que se logre establecer escalonamientos en los horarios y que no se logren concentraciones en el trabajo. Reducir la densidad de personal en los servicios de transporte, alternando el uso de asientos con el fin de garantizar una sana distancia. Y permitir al personal en condición de vulnerabilidad de no presentarse al centro de trabajo con el fin de cumplir con el resguardo domiciliario correspondiente. Y estas son las políticas temporales del nivel de alerta máximo, alto, media y baja. Las medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo ubicados en regiones designadas de alerta, de alta alerta y de media, o sea, que las personas que sean parte de la población vulnerable porque tengan alguna situación, una condición de salud por enfermedad crónico-degenerativa, o bien que sea de la población de adultos mayores o menores y que también de alguna manera tengan algún estado de gravidez, embarazo, etcétera, pues será medidas de protección más cuidadas para este regreso a una nueva normalidad. Priorizar el trabajo a distancia con el fin de evitar la asistencia al centro de trabajo y reducir el riesgo de contagio de personal en condición de vulnerabilidad. En caso de no ser posible hacer trabajo a distancia, los centros de trabajo deberán designar un comité o personal responsable de garantizar las siguientes medidas especiales. Además de todos estos lineamientos, de esta revisión y actualización de los procesos internos de las empresas, como de los protocolos de seguridad y de salud en el lugar de trabajo, tendrá que existir un comité o una persona responsable para las siguientes medidas. Identificar para cada departamento o área del centro de trabajo el personal en situación de vulnerabilidad. O sea, son observadores, personas que tienen que trabajar para identificar, para cerciorarse que dicha población cuente con equipo de protección personal desechable y con soluciones a base de alcohol, gel o al 70% a disposición permanente. También, así como deberán identificar, cerciorarse, tendrán que verificar que el establecimiento de medidas que resulten una reducción de densidad humana en los espacios de trabajo, garantizando una distancia mínima efectiva entre las estaciones de trabajo de 1,5 metros. Esta persona o este comité tendrá que reunirse semanalmente para ver que se estén cumpliendo con estos protocolos y con estos lineamientos para el ejercicio de los cambios de políticas en caso de que sea necesario. 4. Permitir el ingreso en horarios diferentes al resto del personal para evitar los horarios pico en el transporte público o en el transporte de personal. Fíjense nada más la importancia de tener el cabello agarrado. Y yo, la verdad es que sí lo puse como un ejemplo. Esta manera de estarse tocando la cara, porque siente uno comezón, porque el cabello está tocando los ojos, está tocando la nariz, está tocando la boca. Esto es algo que deberá, me regreso, identificar la persona del comité que se dedique a estar ahí cuidando que se cumplan con los protocolos, que la gente no tenga contacto con sus propias manos, que no se esté tocando la cara, ni tocando los ojos, ni la boca. Cerciorarse que todo se esté llevando a cabo como se tiene que llevar y verificar. Establecer zonas exclusivas en área de alineamientos, comedores y o vestidores para reducir el riesgo de exposición del personal en mayor riesgo. En caso de no ser posible establecer zonas exclusivas, se deberán establecer horarios diferenciados para reducir el riesgo del contagio del personal identificado como vulnerable. Esto es tan básico tenerlo en bolsa, independientemente de que lo vayan a tener que poner en los centros de trabajo. De esto depende mucho el que cuando tú te toques la cara, te estés cuidando para no contraer un virus
y que el virus no lo puedas tú estar transmitiendo a tus compañeros de trabajo. Es bien importante hacer comentarios sobre esto porque ahí puse yo como ejemplo el reloj checador, ¿ok? Y el reloj checador es una herramienta que todo el mundo utiliza para el ingreso y egreso de las áreas de trabajo. Entonces, esto tendrá que cambiar. Y es ahí donde todos estos lineamientos se van a revisar. Lo repito, a mí ya me llegaron como consultor información de que a clientes les están llegando, a empresas ya les están llegando supervisiones de la COFEPRIS y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se empezó a preparar, a planificar el regreso a una nueva normalidad a partir del día 18 para que se empiece. Todavía no se tiene con certeza el 1 de junio, pero las supervisiones y las inspecciones ya iniciaron. Clasificación del riesgo de las personas trabajadoras por ocupación o condición de vulnerabilidad. En este cuadro les marco la clasificación de riesgos por exposición en los trabajos, en los centros de trabajo, el tipo ocupación personal, ocupacionalmente expuesto, ¿ok? Nos habla del riesgo muy alto, que son aquellas personas con potencial elevado de exposición a altas concentraciones de fuentes conocidas o con sospecha de contagio, como el personal médico, personal de enfermería, dentistas y laboratoristas. Estos son los de la primera línea, que son personas que realmente merecen todo nuestro reconocimiento por la labor de riesgo tan alto que están viviendo por nosotros. De verdad, no hay que caer en juicios por miedos, hay que ser agradecidos por lo que están haciendo. Riesgo alto son aquellas personas con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o con sospecha de contagio, que son personal médico, personal de enfermería, paramédicos, técnicos médicos, médicos forenses, personal que labora en depósitos de cuerpos, personal operador de ambulancias y personal de intendencia en hospitalización. El riesgo medio es para aquellas personas que implican contacto frecuente y cercano de exposición a fuentes de posibilidad de contagio, como personas trabajadoras con contacto altamente frecuente con público en general, personas en edad escolar, compañeros de trabajo, clientes y otros individuos o grupos. Y el riesgo bajo está en aquellas personas que no implican contacto frecuente y cercano de exposición a fuentes con posibilidades de contagio. Personas trabajadoras que tienen contacto ocupacional mínimo con el público en general y otros compañeros de trabajo. Quiero decirles que todo esto es parte de una capacitación de imperiosa necesidad que tienen que tomar los empresarios para poder actualizar sus procesos y sus protocolos, diseñarlos si no los tienen e implementarlos. Para poderlos implementar se requiere la capacitación a todos los niveles de los colaboradores dentro de las empresas. Y bueno, posteriormente viene la evaluación del cumplimiento en medidas de la nueva normalidad. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que está súper bien diseñada la plática del día de hoy en relación al tiempo que tenemos asignado para ella. Y bueno, pues para la evaluación de cumplimiento en medidas de la nueva normalidad y las acciones de los centros de trabajo ante COVID-19, con estos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, me pongo yo a sus órdenes junto con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y la Escuela de Capacitación y Desarrollo Empresarial ESCADE. Yo soy consultor certificado, capacitador de capital humano y desarrollo de protocolos como consultor. Estoy a sus órdenes en mis redes sociales como Guadalupe Ruiz del Río en LinkedIn para llevar esta capacitación, porque lo de hoy fue solamente pues una conferencia introductoria, pero si ustedes requieren de la capacitación
o requieren del diseño de sus manuales, de sus protocolos, de sus procesos, nos ponemos a sus órdenes. Me encuentran en Facebook como Coach Conferencista Pita Ruiz del Río, y si tenemos preguntas, Saraí, me encantaría que me las hicieras saber para poder, en la medida de lo posible, podérselas aclarar. Muchas gracias, Pita, por esta capacitación, esta plática introductoria que nos diste el día de hoy, que sin duda fue de gran utilidad para todos, saber, bueno, qué es lo que sigue, cómo integrarnos nuevamente, como tú lo llamas, a este nuevo estilo de vida, aunque no vamos a regresar a la normalidad, pero sí adecuarnos a un nuevo estilo de vida. Pues no tenemos ninguna, por el momento, ninguna pregunta vía chat. Bueno, los invitamos, si tienen alguna pregunta, por favor de realizarla por este medio. Y bueno, como nos dice la maestra Pita Ruiz del Río, que bueno, ella nos puede apoyar, asesorar como consultora en los diferentes temas que se tienen que hacer, estos manuales con capacitación más extensiva de cómo ir desarrollando, cómo detectar, cómo hacer un plan de regreso específicamente para su sector. Para esto es especialista la maestra Pita Ruiz del Río, con diferentes certificaciones también por Secretaría del Trabajo con estos temas de seguridad social. Y pues no sé si tienen alguna pregunta, aprovecho para invitarlos ahorita en media hora, está por iniciar Inducción a Consejeros, es un curso privado pero también gratuito, así que todos los consejeros que deseen tomarlo, por favor de comunicarse con una servidora a través de un WhatsApp para poderles proporcionar los datos para poder entrar a esta capacitación. Y pues no veo ninguna otra pregunta, no sé si tengas otra cosa que compartirnos, Pita, de algún otro curso. Pues sí, Saraí, como saben, nosotros estamos impulsando a los empresarios y a los colaboradores a una nueva cultura, que tengan pues mayor liderazgo, que tengan mejor comunicación, que se logren los objetivos y las metas para esta nueva normalidad, no nada más en el sentido de las acciones para los centros de trabajo ante el COVID-19 en cuanto a los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, sino en gestión de tiempo, comunicación efectiva, liderazgo, y todo lo que tenga que ver con la parte de capital humano dentro de las empresas, pues estamos ahí para servirles. Del mismo modo, los quiero invitar a que me busquen ahí en las redes sociales si les interesa, a las personas que de alguna manera quieran aprender o más bien a desarrollar sus habilidades digitales para que puedan dar cursos en línea, diseñarlos, venderlos e impartirlos. Es toda una estructura, es todo un sistema y una metodología que te ayuda a desarrollar tus habilidades digitales de una manera muy amigable, Saraí, para que todas las personas que de alguna manera no han podido salir a trabajar reactiven su economía, su desarrollo personal y su desarrollo económico por medio de las herramientas digitales, y que puedan aprender más sobre cómo diseñar un curso, cómo vender un curso y cómo impartir un curso. De la misma manera, les ofrezco por ahí los cursos de gestión de tiempo, comunicación efectiva, inteligencia emocional, liderazgo o neuroliderazgo. Y bueno, lo que ustedes que ya me conocen, algunos, pues ya me tienen allá a sus órdenes. Les repito, Guadalupe Ruiz del Río en LinkedIn y en Facebook como Coach Conferencista Pita Ruiz del Río, y mi WhatsApp 55 42 92 45 17. Saraí, muchas gracias por la invitación para colaborar con ustedes una vez más. Ricardo, gracias por estar ahí en los controles. Iris, gracias, porque juntos somos un equipo y lo que queremos hacer es facilitar toda esta situación por medio de la capacitación, que es tan importante, a todas las cámaras, a todos los empresarios y colaboradores de las empresas. Gracias. Pues muchas gracias, Pita, por habernos dado esta capacitación, y pues damos por terminado el curso del día de hoy. Los esperamos a las 4 de la tarde, así como ahorita en media hora con el curso de consejeros. Muchas gracias, damos por finalizado. Éxito, gente.